hermanos, pues estamos en esta sesión de Viviendo el Evangelio. Ya hemos dicho varias cosas respecto a eso. Aún no tocamos la parte práctica de cómo se vive el Evangelio. Solamente estamos viendo la información que necesitamos conocer para después colocarnos en las cosas que debemos hacer debido a eso. A veces siempre corremos de manera apresurada a dime qué tengo que hacer en mi matrimonio, dime qué tengo que hacer con la crianza de mis hijos, dime qué tengo que hacer para resolver este problema y lo otro, como que queremos ya las cosas prácticas inmediatamente, y al menos en este diseño que Pablo está viendo en Efesios, nos ayuda primeramente a ver, a pararnos y a considerar quién es Dios, qué es lo que ha hecho Dios, qué es lo que ha logrado Dios, qué éramos nosotros sin Él, y después Pablo va a llevarnos a mirar qué es lo que debemos hacer y podemos hacer. Entonces, esto tiene muchas aplicaciones, hermanos, en cuanto a la parte de la consejería, en la parte de cómo nos exhortamos unos a otros. No es necesariamente ir inmediato al problema, sino ir inmediatamente al Rey de Reyes, ¿no? Y después mirar a esa luz el problema, la situación. Entonces, estamos en ese caso tratando de vivir el Evangelio conforme a esta carta. Ya sabemos que Pablo está en la cárcel escribiendo estas letras de manera con gozo, con alegría, habiendo escuchado de la fe de sus hermanos, del amor para con todos los santos, y Pablo empieza a decirle a los demás cuáles son sus causas de por qué está orando ahora por ellos. Y vamos a leer un bloque de pasajes de lo que hemos visto solamente para recordar, y le voy a pedir a ver si me puede apoyar ahí a Nel para que nos ayude a leer Efesios 1:15 al 18 y poder recordar qué es lo que hemos estado viendo en toda esta sección. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Gracias, Daniel. Entonces estamos recordando que en veces pasadas veíamos tres temas que están en este bloque de textos, donde Pablo está dando gracias, acciones de gracias vemos ahí, vemos la parte de la oración, el tema de la oración y el contenido de la oración. Y la vez pasada veíamos el contenido de la oración en tres preguntas. Estas son las tres preguntas de la vez pasada. La primera que estábamos analizando es qué es lo que pide Pablo en la oración, la petición en sí misma, qué es lo que hace Dios, cómo les va a responder, la acción de Dios, y nos quedamos en continuación para ver más a detalle cuál es el resultado de esa oración. ¿Qué es lo que logra Dios cuando ilumina el corazón y alumbra el corazón de las personas por las cuales Pablo estaba pidiendo que fueran iluminadas y que les diera espíritu de sabiduría y de revelación? Así que la semana pasada respondimos solamente dos y hoy veremos la última del resultado de la oración. Así que tenemos que preguntarnos por qué es que Pablo estaba pidiendo, y el texto nos dice, con mucha insistencia, con mucha perseverancia, haciendo memoria de vosotros continuamente en mis oraciones, porque es que estaba pidiendo por sus hermanos estas cosas que hoy vamos a ver. Y a través de ello, entonces, poder decir para nosotros que entonces lo que para Pablo fue importante orar por sus hermanos, para mí debe ser importante orar para mis hermanos. Y no solamente para mis hermanos, sino por mí mismo. Pedirle a Dios lo mismo que Pablo está pidiendo por los demás. La regla básica es aquello que tú pides por otros y que es bueno, también sería bueno para ti mismo, ¿no? Entonces, vamos a leer el texto que en el día de hoy vamos a ir desempaquetando, y se encuentra en esta parte, Efesios 1:18 al 19. Ya leyó una parte Anel, entonces vamos a leerlo ahora completo para que miremos el resultado de la oración. Versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, y aquí viene ese para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y yo coloreé con otro color esas palabras, porque esas palabras de cuál es y cuál nos muestran
al menos 3 cosas que se logrará cuando Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Y es lo que vamos a ver el día de hoy, estos resultados, esto que Pablo está pidiendo porque sabe que esto puede suceder. Así que veamos la primera parte que se encuentra en el versículo 18, donde dice nuevamente, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Pero quiero detenerme hasta ahí. Lo primero que quiero que notes, hermanos, hermanas, es esa conexión de la obra iluminadora de Dios, del Espíritu, y nuestra responsabilidad que el texto está señalando. No sé si lo ven, esa conexión. Fíjense, lo pongo en otros colores. La obra que Dios hace es alumbrar. ¿Y qué es lo que nos corresponde a nosotros o nuestra responsabilidad? Saber, entender, conocer, para que sepáis ustedes. Dios ilumina y nosotros somos los que entendemos. Ajá. Entonces, esa conexión siempre debemos de tenerla presente en nuestra vida, porque hay veces en las que, como reformados, como iglesia reformada, podemos irnos al punto de, bueno, si Dios va a alumbrar mi entendimiento, pues entonces nada más oro eso. Pero el texto no nos está diciendo eso, sino hay algo que nosotros hacemos, lo vimos la vez pasada. Recordemos entonces que este alumbramiento que Dios hace en nuestro entendimiento no es algo mágico ni místico, es una obra que Dios hace, sí, por supuesto, pero es algo que pedimos, que buscamos a través de su revelación, las escrituras. Es algo que tú tienes que hacer, hermano. No puedes tener conocimiento de Dios si no lees la escritura. No podemos hacerlo, no podemos avanzar. El clásico ejemplo de esto, no sé si a ti te ha pasado o si eras uno de esa estadística, de que como alumnos sabíamos que teníamos un examen el día de mañana, no estudiábamos nada, y como cristianos, cristianos chafillas, ya estábamos en el examen y decíamos, ay Señor, no estudié, pero por favor ilumíname, alúmbrame, dame sabiduría, ayúdame por favor a recordar lo que he escuchado, ¿no? Y pensamos que es como así como Dios obra, pero en realidad no, Dios no obra de esa manera. Dios no va a iluminar aquello que no hemos nosotros pedido, buscado, luchado con el pasaje, yendo a la escritura. Entonces no pensemos que somos así como esos alumnos que están pidiendo iluminación y sabiduría cuando ellos no están estudiando la palabra, no están estudiando en este caso su libro, ¿no? Así que hermanos, esforcémonos en la gracia que tenemos en Dios, que nuestra motivación sea Dios hará la obra de iluminación y esa sea la iluminación para poder hacer las cosas y que no sea esa la excusa para no hacer lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Entonces, eso es una cosa que quiero señalar, que el texto nos puede comunicar, pero algo más específico del texto que me encanta siempre esas palabras, es ese que dice para que sepáis. La NTV lo dice para que puedan entender. En un sentido inicial, no estamos llamados a sentir algo de Dios. ¿Sí ven el texto? No dice el texto, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sintáis, para que experimentéis. No está diciendo eso el texto en primer lugar. No es algo meramente emocional, emotivo, sino es algo que en donde las emociones están fundamentadas en un conocimiento verdadero, en la mente, en el entendimiento. No es una emoción sin entendimiento, sino es una emoción motivada por el entendimiento correcto. Las emociones tienen su lugar, hermanos. De hecho, la Biblia habla muchísimo acerca de las emociones. Las emociones importan y Dios desea que tengamos emociones fuertes, fuertísimas. Por eso nos invita el amor hacia Dios. Eso es un sentimiento fuerte. Pero el amor debe desprenderse de un entendimiento correcto de quién es Dios para que haya una emoción fuerte respecto de Dios. Ahí deben estar arraigadas nuestras emociones en la verdad de Dios. Les voy a poner un ejemplo que a mí me dio mucha risa hace mucho que lo escuché. Imaginémonos que estamos ahorita en un estadio, bueno, en una iglesia, en la IBEC, pues supongamos. Esto no sucede en la IBEC, pero supongamos que esto va a suceder. Y entonces alguien se para, le toca compartir al diácono o me toca compartir a mí y estamos en un momento muy, muy fervoroso y de repente yo me paro y les digo, hermanos, Dios está aquí. Y la gente empieza a decir amén.
Y después vuelvo a decir las mismas palabras, hermanos, Dios está aquí. Y entonces otra hermana u otros hermanos empiezan a decir, sí, es cierto, Dios está aquí, amén, amén. Y yo con más euforia todavía y más emoción digo, hermanos, Dios está aquí. Y entonces y la IBEC empieza a irrumpir en gritos, ¿no? Por así decir. Sí, Dios está aquí, amén, aleluya, y un montón de cosas. Esa es una historia real y el pastor decía, hermanos, ¿ven cómo es bien fácil manipularlos? ¿Qué es lo que les comuniqué? ¿Qué verdad les comuniqué? ¿Qué es lo que dije respecto a las escrituras? ¿Por qué es que están gritando con tanta euforia con algo como Dios está aquí? Y el pastor les hizo ver que era muy fácil manipular las emociones. Muy fácil. Y el texto nos invita a que nosotros debemos alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos, entendamos, comprendamos. Es lo que el texto nos dice. No inicia con un sentir, sino inicia con un entender y saber la verdad. Hermanos, entonces, bajo este principio, es un ejercicio mental lo que tenemos que hacer, es entender la verdad de Dios, comprender, saber, incluso recordar la palabra de Dios, es un ejercicio mental. Y esta palabra saber que en el texto nos dice, nos habla de algo que inicia en la mente. Por lo tanto, la Biblia, la palabra de Dios, es el libro del recuérdame, es el libro de acuérdate. Ven, lee, conoce, entérate, recuérdame. Es el libro que tenemos en nuestras manos. Y necesitamos constantemente, hermanos, no tienen ni idea de cuánto lo necesitamos recordarnos una y otra vez las palabras de Dios. La palabra revelada. Necesitamos con urgencia cada día recordar a nuestro corazón cada verdad escrita en el libro de Dios. Necesitamos saber aquello que es urgente conocer, entender y recordar. Por eso, hermanos, si no vamos a las escrituras, si no vamos a la palabra, si no estamos constantemente meditando, recordando sus palabras, hermanos, podemos caer en excesos de sentimentalismo barato. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que le conozcamos y que produzca emociones fuertes basadas en la verdad de Dios. Así que Pablo sabe que lo que necesitan sus hermanos, los hermanos de Éfeso, es entender, comprender y recordar la gloria de Dios, lo que Él es, lo que Él hace. ¿Se acuerdan lo que veíamos en Efesios capítulo 1, versículo 17? Donde dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El propósito es Él, conocer a Él, su gloria, lo que Él es, lo que Él hace. Así que se trata de saber de Dios, de su obra, de su carácter, de sus promesas, de su persona, de un mejor conocimiento de Él. No olvidemos, hermanos, que todo esto no se trata de nosotros, tener un acervo mayor informativo de Dios, poder responder encuestas cuando me pregunten acerca de Dios. No se trata de eso, se trata de conocer a Dios, tener intimidad con Él. Y mira cómo esta parte de conocerle a Él, o de este enfoque de Él, de Dios, es lo que en nuestros versículos que continúan nos dicen. Déjenme ver si aquí puse, sí lo puse. Miren, fíjense lo que leímos al principio de lo que vamos a estudiar hoy. Fíjense las palabras que están en rojo y vean que el enfoque se trata de Él. Las tres resultados que Dios provoca se refieren a Él mismo, como diciendo, el fin es conocerle a Él, bueno, sí, pero entonces una cosa de conocerle a Él es entender la esperanza que Él nos ha llamado, Él nos ha dado. Entender acerca de su herencia, entender acerca de su poder. ¿Ven esas palabras? Se trata de Él, de conocerla a Él. Es su llamado, es su herencia, es su poder. Así que vamos a ver que este enfoque de Pablo de conocerle a Él, vamos a ir mirando estas partes que está mencionando aquí de lo que resulta en conocer a Dios. Vemos la primera parte. Versículo 1:18 nuevamente dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. Así que lo primero que vamos a decir respecto a este resultado, lo que está pidiendo Pablo es, punto número 1, para saber cuál es la esperanza que hemos sido llamados. Esto es lo que debemos saber, entender, recordar, conocer, y que entonces va a afectar toda nuestra vida. Ajá.
para saber cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados. Esto es lo primero que Pablo dice. ¿Y por qué es importante y necesario saber y entender o recordar este punto? ¿Por qué Pablo está orando con el propósito de que sus hermanos de Éfeso puedan entender, saber, conocer, recordar cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados? ¿Cuál es el énfasis? O sea, ¿por qué es tan importante esto que está pidiendo Pablo? Pablo está llamando a sus hermanos de Éfeso a entender que Dios los ha llamado para que estén en unión con Él. Ese es el llamado. Los ha llamado a estar en unión con Él y les ha dado un nuevo fundamento de esperanza. Yo estoy con ustedes para siempre. Ese es un nuevo fundamento de esperanza. Están en unión conmigo y ahora Dios dice, y voy a estar contigo para siempre. Y Pablo quiere que ellos estén conscientes cada día de esa realidad, de esa verdad. Hermanos, recordemos la cultura de los de Éfeso. ¿Se acuerdan de cómo eran los de Éfeso? Un poquito más o menos, lo que veíamos al principio de estas sesiones. Muchos ponían su esperanza en los negocios que emprendían. Los de Éfeso, estoy hablando de los de Éfeso. No estoy hablando de ninguno de los de aquí. Muchos ponían su esperanza en los negocios que emprendían. Muchos ponían su esperanza en el trabajo de sus manos. Ponían su esperanza en las relaciones sociales que tenían con ciertas dignidades del emperador romano. Ponían su esperanza en que habían hecho los ritos suficientes y necesarios para que la divinidad tuviera favor para con ellos. Muchos ponían su esperanza en encantamientos y hechizos para obtener algo en esta vida. Muchos ponían su esperanza en la inteligencia que poseían. En aquel tiempo los griegos se jactaban de eso, del conocimiento que tenían, y esa era su esperanza. Muchos ponían su esperanza en el dinero, en la salud, en la reputación que se habían forjado. Pero esta esperanza de los habitantes de Éfeso era falsa, temporal, efímera, era como un humo que ahora está y mañana ya no está. Y vamos a ver un ejemplo de este tipo de esperanza. Y quiero que ustedes piensen cuál es la esperanza que tenía esta persona. Y hablando de los de Éfeso, vamos a mirar de una persona de Éfeso. Así que vayan conmigo a Hechos capítulo 19. Ya lo hemos estudiado en la iglesia. Hechos capítulo 19, versículo 23 al 28. Hechos 19, 23 al 28. Y mientras va leyendo eso, recordemos, está hablando de personas de Éfeso, pensemos en cuál es la esperanza que estas personas tenían respecto a la vida. ¿Cuál era su esperanza? ¿Y qué pasó con su esperanza? Entonces vamos a escuchar lo que dice Hechos 19, 23 al 28. El alboroto en Éfeso. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templarios de Diana, daba poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Ok, ¿alguien quisiera decir cuál es la esperanza que estaban manifestando que tenían en esta situación los personajes de esta historia? ¿Cuál era su esperanza? ¿Dónde estaba su confianza? ¿Alguien? En las ganancias que ellos tenían de las figuras que hacían, en lo económico, en lo material. Ok. ¿Alguien más que quisiera compartir algo? ¿Una impresión? Tenían miedo de que el templo de Diana o la imagen de Diana fuera destruida. Muy bien, entonces ya tenemos dos ideas: el dinero, el trabajo, el templo, que era muy grande, era una de las 7 maravillas del mundo. O sea, obviamente estaban puesta ahí su confianza. ¿Alguien más? Anel, querías hablar, ¿verdad?
Bueno, está ligado a la parte del templo, el prestigio, ¿no? Bueno, aquí en la Nueva Traducción Viviente menciona que el prestigio que representaba ese templo, ¿no? Ok, y en consecuencia el prestigio que tenían los habitantes de Éfeso, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí podemos ver un montón de cosas de todos los habitantes que tenían esperanzas en ciertas cosas. El platero en su trabajo. Ya he trabajado mucho, tengo ganancias, tengo un montón de cosas, tengo cosas que pagar, y estos tipos que ven aquí hablar de otro Dios me están quitando mi esperanza de vida. Y no solamente eso, sino que van a quitarnos nuestra dignidad de ser reconocidos como los defensores del templo de Diana. No podemos permitir eso. Todos los hermanos gritaron la esperanza de su reputación, la esperanza de su dignidad, la esperanza del trabajo, la esperanza del dinero, la esperanza de su recompensa, un montón de cosas que podemos mirar aquí, de todo lo que había en juego y que estaba a punto de destruirse lo que estaba pasando. Porque ese fue el problema. Cuando Demetrio sintió que ya estaba cayendo y tambaleándose, aquello por lo cual tanto había trabajado y confiado y esperado, es entonces cuando él dice, esto no puede seguir así, porque esta es mi esperanza. Entonces, desde este punto, les decía que la esperanza de los de Éfeso era temporal, era vana, era sin sentido. En algún momento, como en este caso de Demetrio, se iba, se esfumaba, y a veces lo que hacemos es tratar de hacer cualquier cosa para mantener esa esperanza viva. Y Demetrio hizo lo que hizo para enardecer a una turba y poder hacer algo en contra de ellos. Entonces, esta es la clase de esperanza que tenían aquellos, pero la Biblia va en un sentido todavía más alto. Más adelante vamos a ver en Efesios 2:12 que nos dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Desde el punto de vista bíblico, entonces los de Éfeso, Demetrio, la esperanza que decía y se jactaba tener, en realidad era nada, cero. No había esperanza, no había nada que pudiera sostener eso. Era vacío, era humo, era un terreno pantanoso, era como arenas movedizas y que poco a poco lo iba a tragar, no iba a durar. Y desde ese punto de vista bíblico, estamos sin esperanza. Aquellos que dicen esperar algo en la vida, en realidad, si no tienen a Cristo Jesús, están sin esperanza. No hay nada a lo que ellos puedan aferrarse y que vayan a recibir de lo que esperan. Hermanos, dicho sea de paso, Dios es especialista en destruir nuestra vana esperanza. No sé si te ha pasado. Dios es especialista en destruir nuestra vana esperanza. Cuando el Evangelio llega o llegó a nuestra vida, o cuando centramos nuestras vidas en el Evangelio, nuestra vana esperanza queda expuesta y ridiculizada para que luzca con toda su esperanza, la esperanza del Evangelio. Entonces, Dios es experto en destruir nuestra vana esperanza, esos ídolos que tenemos a los cuales decimos, yo espero esto de la vida, y si la vida no me da esto, entonces estoy perdido. Y Dios quiere destruir esos ídolos en nosotros, esa vana esperanza. Pero Pablo les recuerda a esos mismos habitantes de Éfeso que leíamos, a esos creyentes ahora, ustedes los de Éfeso, esos que son creyentes santos y fieles, ustedes han sido llamados a una esperanza indestructible, sin caducidad. Solo ustedes tendrán y recibirán aquello en lo cual depositan su esperanza, solamente ustedes y no el resto del mundo. Y quiero que estemos conscientes de algunas cosas cuando hablamos de la esperanza. Miren algunos textos que tenemos aquí en pantalla. Ahí lo voy a dejar un ratito para que los anoten. Y solamente quisiera leer uno de ellos. Por ejemplo, voy a leerlos todos. Cosas de las cuales ahora como creyentes esperamos en Dios. O tenemos nuestra esperanza. Uno de ellos es el perdón de pecados. La vida eterna. La paz con Dios. De saber, esperar y confiar de que Dios escucha nuestras oraciones. De esperar y saber, confiar que Dios tiene cuidado de ti y de mí. De una compañía inseparable hacia nosotros. Mateo 28:20 es lo que dice, estaré con ustedes para siempre. Esa es una palabra una promesa
que para nosotros es una palabra de esperanza por la cual esperamos todo el tiempo. Amor constante, Romanos 8. No estamos huérfanos, Juan 14, 18. Viviré con él para siempre, Juan 14, 3. Todo pecado remanente será quitado, y esa es una esperanza, hermanos, gloriosa. Nuestro mayor causa de tristeza en este mundo es el pecado que aún nos asedia a nosotros cada día y que pecamos contra Dios. Y la esperanza de cada creyente y el anhelo más ferviente de cada creyente es: Dios, tú has prometido que esto algún día dejará de ser y ya no pecaré más contra ti. Y es lo que dice Apocalipsis 21, 3 al 4. Y miren lo que dice, veremos su gloria. Miren lo que dice ese texto. Juan 17, 24. Juan capítulo 17, versículo 24. Y si lo tiene nuestra hermana Silvia, ahorita que lo tenga, si nos puede ayudar a leerlo. Y miren entonces las palabras esperanzadoras que Jesús dice de lo que debemos esperar que suceda. Y Dios dice, eso sucederá. Juan 14, 17, 24, perdón. Juan 17, 24 dice así: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Gracias, hermana. Esta es una palabra que debemos recordar siempre y que Jesús oró y por la cual esperamos. Veremos la gloria de Dios al final. Veremos la gloria de Dios. No veremos para siempre tribulación. No veremos para siempre enfermedad. No veremos para siempre nuestros pecados o el pecado del mundo, sino que al final del día veremos la gloria de Dios en toda su plenitud. Veremos a Cristo. Eso es lo que espera cada creyente. Así que solamente estas son algunas de las cosas que podemos enlistar de la nueva esperanza que tenemos gracias a la obra de Cristo Jesús. Somos personas, somos creyentes que tenemos una esperanza gloriosa, hermanos, porque está depositada en el glorioso Salvador Jesucristo. Por eso es que es gloriosa, por eso es que es eterna, por eso es que podemos no dudar de ella, por eso es que podemos estar tan seguros, a diferencia de Demetrio, de no sé qué va a pasar, se va a acabar las cosas, y nosotros como creyentes sí está pasando todo esto, pero Dios sigue siendo fiel y bueno. Y Él ha prometido que lo veré, y Él ha prometido que va a escuchar mi oración, y Él ha prometido, y esa es nuestra esperanza en medio de un mundo caótico. Hermanos, esto es lo que el Espíritu Santo nos ayudará a recordar e iluminar nuestra mente para centrarnos en la esperanza que tenemos gracias a su llamado. Tenemos que recordar eso constantemente, hermanos, la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, en su llamado. Y por lo cual debemos pedir, ayúdame Dios, no solamente ayer, sino hoy, a constantemente recordar y ser iluminado por ti para recordar la esperanza a la que me ha sido llamado. Ese es el primer punto. Veamos el segundo punto de los resultados de esta oración. Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El primer punto es saber de la esperanza que tenemos a través de su llamado, y el segundo punto es para saber cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ese es el segundo punto por el cual Pablo está vehementemente orando por sus hermanos, que puedan entender la esperanza de su llamado y que puedan entender las riquezas de la gloria de su herencia para con ellos. ¿Por qué es importante conocer esto? ¿Qué tiene de relevancia esto? Porque es que Pablo sabía que esto podía suceder cuando Dios iluminara el corazón. Quiero que primeramente miremos las palabras que Pablo usa. Él usa la palabra riquezas y lo usa de forma muy intencional, ese calificativo riquezas, como queriendo dar un contraste entre las riquezas temporales que experimentaban los de Éfeso y las riquezas espirituales que poseían los creyentes. Está haciendo como un contraste, una comparación entre dos clases de riquezas. Y por eso es que usa esa palabra, riquezas. Lo está queriendo llevar como a un rey que tiene una bóveda y que esa bóveda está a disposición del pueblo.
Entonces, este tema de las riquezas, hermanos, realmente es mencionado en la carta de Efesios de muchas maneras. Ahí les pongo en la pantalla, Efesios 1:7 ya nos hablaba de las riquezas de su gracia, de su gloria. Efesios 1:8, que es lo que estamos viendo, Efesios 2:7, Efesios 3:8, Efesios 3:16, y todos nos hablan de, o nos está queriendo Pablo darnos a entender de lo infinitamente rico que es Dios. Infinitamente rico. Y que esa infinitud de riqueza está ahora a disposición de todos aquellos que están en Cristo Jesús. Entonces, desde la perspectiva de Efesios, uno de sus temas es, somos verdaderamente ricos, estamos enriquecidos en Dios, estamos completos, estamos plenos en Cristo Jesús, como dirá Pablo también en Colosenses. Entonces, todo esto apunta a Dios, a la riqueza de Dios a través de Cristo, y que cada pasaje nos ayuda a ver de que Él es la fuente de esta riqueza. Él es la fuente por la cual podemos nosotros recibir bendiciones, dones de Él, de Dios. Todo por gracia. Así que cuando Pablo usa la palabra riqueza, quiere que recordemos que en Cristo Jesús somos infinitamente ricos. Ya lo ha dicho Pablo en el versículo 3 del primer capítulo, donde dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y esta toda bendición espiritual es toda la riqueza de la sabiduría y el conocimiento de Dios ya se nos ha impartido a través de Cristo Jesús. Yo no sé si a ti te causa un efecto el saber que es rico en Cristo Jesús, pero a veces en la práctica simplemente nos olvidamos de este punto, de que somos ricos en Cristo Jesús. Y nos afanamos buscando más cosas, no necesariamente que sean malas, pero nos desenfocamos de entender que somos ricos en Cristo Jesús. Leamos nuevamente el texto que estamos analizando. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia con los santos? Ahora, investigando, hay al menos dos formas de poder interpretar este pasaje. Y le voy a mencionar las dos formas. Ya lo habíamos visto en el versículo 7, me parece, de este capítulo. Algo similar, es un lenguaje similar. Veamos la primera forma de cómo podemos interpretar este pasaje. Lo que este pasaje nos puede conducir es de que entendamos, de que ellos tienen que entender que toda la herencia que tendremos en Dios, todo lo que Dios nos da, o sea, todo lo que Dios nos ha dado. ¿Qué significa esa herencia? Todo lo que Dios hemos recibido de parte de Dios. O sea, Dios tiene una infinita riqueza y Dios nos ha dado promesas y nos ha dado su herencia para que podamos disfrutar de Él hoy y con miras a la eternidad. Ese es el primer punto o la primera visión respecto a este texto. Así que cada don, cada misericordia, cada bendición, cada consolación, cada aliento de parte de Dios es una expresión hacia nosotros de la infinita riqueza de la gloria de Dios para con sus santos. La idea de esta primera forma de ver el texto es que nosotros, tú y yo, hemos sido bendecidos de forma abundante, incalculable y constante. Es una herencia que se nos ha dado desde el momento en que creímos, pero que tiene su consumación en la eternidad junto a Él. Un comentarista dice lo siguiente: la herencia significa todo lo que nosotros heredaremos. Significa todo el universo puesto bajo el reinado de Cristo y nosotros, su esposa, reinando con Él sobre Él mismo. Si de verdad apreciamos la riqueza de la gloria de todo lo que Él nos tiene reservado, esto apagará para nosotros el atractivo y los placeres de este mundo. Entonces, en esta primera visión, hermanos, lo que podemos tomar como también parte de lo del texto es de que Dios nos ha bendecido de diferentes maneras. Su herencia nos ha dado con miras de gozarla y disfrutarla con Él para siempre. Pero considero que la segunda forma de ver el texto es la más adecuada para este contexto. Y la segunda forma de ver el texto, la primera forma es, Dios nos ha dado de su herencia, ¿ok? Esa es como la idea. Y la segunda forma de ver el texto es que Dios nos llama a su herencia. Y esta tiene aún matices más dulces para nosotros y más confrontadores. La segunda idea interpretativa del texto que nos sugiere es de que Dios a cada redimido, a cada hijo suyo, a su iglesia, a su novia, la llama
mi herencia. Y esto es algo que la Biblia ya comunicaba antes. Por ejemplo, en Deuteronomio 32:9 nos dice, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Dios está diciendo, ellos son mi herencia, ellos son mi porción. Hermanos, ¿podemos asimilar esta idea que está aquí? O sea, esta idea de que somos herencia de Dios. Dios nos ha hecho su tesoro, Dios nos ha hecho su porción. Dios nos llama, son míos, tú eres la porción que me ha tocado. Nosotros, pregunta, ¿qué tenemos nosotros para enriquecer a Dios? Nada, absolutamente nada. ¿Y por qué entonces Dios nos llamaría así? Si no hay nada, nada de valor, nada de tesoro, nada de riqueza en nosotros. Date cuenta de quién eres tú y quién soy yo. No tenemos nada que ofrecer a Dios. ¿Qué tenemos para incrementar su riqueza? ¿Qué tenemos para siquiera considerarnos de esta manera? El mismo autor, bueno, un comentarista dice lo siguiente, meditemos en esto. Los cristianos son riquezas en la tesorería divina. Dios es el creador del mundo y Jesucristo es su sustentador del universo, pero una posesión valiosa es el pueblo que Él ha redimido por la muerte de su Hijo, de Jesucristo. Y Pablo quería que los de Éfeso, los efesianos, quedaran abrumados ante esta realidad. Yo soy herencia de Dios. Él me ha hecho su herencia. Él está siendo glorificado en mí. Él terminará siendo alabado por la eternidad por su obra en mí. Yo soy su herencia, yo soy su tesoro. Yo soy la porción que le ha tocado a Dios. Pablo está orando que los creyentes puedan lograr comprender que qué gran estima es la que tiene Dios y que ha puesto en los santos creyentes que han puesto su confianza en Cristo Jesús. Hermanos, Pablo estaba orando para que los creyentes pudieran entender, reconocer la dimensión y el aprecio que Dios tiene para con su heredad, su cuidado para su heredad, su valor para su heredad, el precio de su heredad, las riquezas de su heredad. Ante los ojos de Dios somos su especial tesoro. Y obviamente, nada de esto fue nuestra buena capacidad, nuestras buenas intenciones, nuestros talentos, por más buen talento que tenga Ezio para cualquier cosa, por más buen talento que tenga nuestra hermana Bego para cualquier cosa, no fue nada en nosotros mismos. Dios ha hecho de su heredad lo que antes eran huesos secos, lo que antes eran cadáveres putrefactos, lo que antes eran sacos llenos de maldad, los que antes eran enemigos suyos, ahora les llama, ustedes son mi herencia. Mis amados hijos, la porción de mi riqueza, en quien yo me glorifico y yo me alegro, ustedes son mi herencia. Qué maravilloso, hermanos. Esto debería quebrantar nuestros corazones y postrarnos delante de aquel que nos ha llamado su herencia. Vivir vidas agradecidas con Él, vivir vidas que mueran a sus pasiones, vivir vidas que estén en continua mortificación de sus pecados, vivir vidas que tienen solo un objetivo, vivir para Dios, porque Él nos ha llamado su herencia. Eso es lo segundo que Pablo estaba queriendo que los de Éfeso entendieran, que son apreciados y preciosos delante de Dios, son su herencia. Veamos la última parte. Versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Lo primero que ellos deberían de saber es de la esperanza de su llamado. Lo segundo es que ellos son la herencia de Dios, son su herencia. Y lo tercero, para que puedan saber cuál es la supereminente grandeza de su poder en nosotros. Ese es el tercer punto que necesitaban ellos recordar, saber, entender, comprender, recordar. Y mira nuevamente cómo Pablo usa palabras en términos de majestad, porque dice el texto la supereminente, como si no hubiera otra cosa más. Y no solamente eso, sino
coloca todavía más la supereminente grandeza. Estas dos expresiones están calificando o describiendo el asombroso, increíble, maravilloso y abrumador poder de Dios. El supereminente y grande poder de Dios. Y Pablo está trayendo a la mente de los lectores ese poder indestructible, ese poder imparable, ese poder impresionante, ese poder imparable de Dios. ¿Cuál sería la primera, quizás, mención implícita del poder de Dios en las Escrituras? ¿Se acuerdan? ¿Cuál sería la primera vez en donde vemos el despliegue del poder de Dios de manera abrumadora? ¿Alguien? ¿Se acuerda? En la creación. En su creación. Exactamente. Yo meditaba en eso y decía, pues sí, exactamente cuando Dios dijo sea la luz y la luz fue, eso, hermanos, eso es una expresión de un poder infinito. De manera lógica, nada produce nada, la nada no produce nada. Pero Dios, de lo que no había, Dios trajo a la existencia todo. Jeremías 32:17 dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra. Ahí vemos Génesis capítulo 1, con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Lo que era imposible que pudiera acontecer y suceder, es decir, que algo pudiera crearse a sí mismo, Dios lo hizo, Él lo creó todo. Y si pensamos en esa forma literal, esos recursos literarios de cómo está expresado Génesis, nos podemos decir que Él no usó un solo dedo, por ponerlo así, o que no tiene dedos Dios. Dios no usó nada extravagante, ninguna gota de sudor, solamente lo que Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Él habló, y eso fue suficiente. Su partícula más pequeña de su expresión, de su aliento, por así decir, era tan poderoso para crear universos completos. Solo piensa en ese acontecimiento. Dios no movió ningún dedo, Dios no lo hizo nada. Él con lo que se propuso hacer, así sucedió. Lo que quiso hacer, así sucedió. ¿Y quién podía detenerlo? Nada, ni nadie. ¿Quién podía frustrarlo? Nada, ni nadie. Él dijo y sucedió. Faltarían, hermanos, palabras para describir el poder de Dios impresionante y este atributo divino que solo pertenece a Dios, su omnipotencia. Todo lo que en su santa sabiduría ha querido hacer, lo ha hecho. Él no solamente tiene el deseo, como tú y yo, sino el poder para hacerlo. Es imparable nuestro Dios. Es imparable su poder. Y es un poder santo, un poder justo, un poder sabio, un poder sin límites, un poder en control, un poder que está en Dios. Y la pregunta entonces resulta inútil. ¿Hay algo imposible para Dios? La respuesta es nada. ¿Hay algo que pueda detener su brazo fuerte? La respuesta es nada, nada. Pero mira lo hermoso del pasaje de lo que estamos viendo en Efesios. Porque dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder? Pensemos en Génesis capítulo 1. Después, ¿qué dice? Para con nosotros, los que creemos. ¿Cómo? Piensa en cualquier dificultad que pasaban los de Éfeso, o tus dificultades. Por más terrible que te imagines, si Dios quiere, puede detenerla en cualquier momento. Y no hay nada que lo pueda detener. Piensa en cualquier prueba, por más dura que sea que estés pasando. Nosotros podemos ser fortalecidos en el poder del Señor para continuar. Creyentes, hermanos nuestros del antaño, de la antigüedad, estaban siendo fortalecidos en el poder de Dios y confiando en el poder de Dios, yendo directamente a la hoguera por la cual ellas iban a quemarse poco a poco, y confiando en el poder de Dios. Pero no solamente confiando en el poder de Dios, sino caminando, siendo fortalecidos de que Dios seguía siendo bueno, de que Dios seguía siendo justo, de que Dios seguía amándolos tan profundamente. Se fortalecieron en el poder de Dios. Hermanos, debemos recordar el asombroso poder de Dios que ahora está a tu favor, a mi favor, a nuestro favor.
Nosotros no somos los chicos superpoderosos o las chicas superpoderosas que hacen lo que quieran o lo que puedan. No, sino que ahora la idea es que tenemos al Todopoderoso guiándonos, al Todopoderoso sosteniéndonos, al Todopoderoso cuidándonos, al Todopoderoso fortaleciendo nuestra confianza en Él, al Todopoderoso diciendo, yo estoy contigo, adelante, Ezio, adelante en Él. Sigan luchando contra el pecado, sigan buscando mi gloria, sigan educando a esa pequeñita llamada Anya, yo estaré con ustedes. El poder de Dios está a nuestro favor, para su gloria. Y lo que Pablo está queriendo hacer con todos nosotros, con cada creyente de los de Éfeso, es que estemos pensando que no hay nada imposible para Él. Y que si Él ha permitido ciertas cosas, es porque Él es sabio, no es porque le falte poder, ni porque esté carente de voluntad o de consejo, sino porque Él ha querido hacerlo así. Él ha permitido hacerlo así. Nosotros tenemos que ser responsables entonces a la parte que nos corresponde. Los creyentes de Éfeso bien pudieran sentirse en un mundo totalmente oscuro, caótico y más fuerte que ellos. Pero Pablo les recuerda y les dice, pero amigos, muchachos, yo estoy orando por ustedes para que puedan entender que no es así. Para que Dios les abra el entendimiento y puedan ver la dimensión del poder asombroso de Dios que va a hacer con ustedes, sus hijos, para la gloria de Dios, para siempre. Pablo quiere recordarles y que deben entender y saber y recordar la supereminente grandeza del poder de Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 30 y 31. Romanos 8, versículo 30 y 31. Y quiero irme deteniendo en algunas partes. Dice acerca de la obra de Dios, y a los que predestinó, a estos también llamó. Esto es lo mismo de Génesis capítulo 1, porque esto es lo que Dios dice, sean predestinados y fueron predestinados, sean llamados y fueron llamados, ¿no? A los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto es lo que los teólogos dicen, la cadena de oro de la salvación de Dios. Esta cadena de oro, estos eslabones de oro, son indestructibles, es la obra de Dios, es el poder de Dios. No hay nadie que lo detenga. Por lo tanto, Pablo dice en el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá despredestinar a aquellos que Él predestinó? ¿Quién podrá desjustificar a aquellos que Él justificó? ¿Quién podrá desglorificar a aquellos que ya Él dijo que glorificará? Nadie. Él está con nosotros, por nosotros, a favor de nosotros. Pero la semana que viene veremos cómo es que Pablo va a decirnos más acerca del poder de Dios, para recordarnos cómo es el poder de Dios y cómo es que este poder de Dios tiene aplicaciones para nuestra vida práctica y nuestra mente y corazón. Lo vamos a ver en los versículos que restan para terminar este primer capítulo que estamos a punto de terminar. Leamos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Mira algunas de las cosas que provienen de la obra iluminadora del Espíritu Santo. Aquí nos dice, ustedes disfrutarán de mucho alimento, ustedes disfrutarán de buena salud, ustedes disfrutarán de una economía sana, ustedes disfrutarán de un trabajo constante. Lo que él dice es, ustedes pueden recordar y saber todo lo que hoy hemos visto, de la esperanza de su llamado, de que son su herencia gloriosa, de que el poder de Dios está a su favor. Eso es lo que ustedes deben recordar. Y eso es lo que va a afectar en realidad toda nuestra vida. Cuando un creyente entiende esto, cuando tú y yo entendemos esto, cuando tú y yo meditamos en esto, comprende esto, de esto que Dios ha iluminado en nosotros, el creyente ya no vive como el resto del mundo, sin esperanza y sin Dios, sin saberse valioso delante de Dios, sin saberse que tienen el poder de Dios en ellos,
El creyente entonces se ve afectado, dominado en cada área de su vida por estas verdades maravillosas. Y nuevamente, recordemos que todo esto ha sido logrado, hermanos, por Cristo Jesús. Si hay un asomo de esperanza en nosotros, es gracias a Cristo Jesús. Si hay un asomo de valor y aprecio delante de Dios por nosotros, es gracias a Cristo Jesús. Si hay algún favor de poder de Dios para con nosotros, es gracias a Cristo Jesús. Esas manos sangrantes, ese cuerpo dolido y quebrantado y expuesto y molido en la cruz, para que tú y yo hoy pudiéramos tener esperanza, para que tú y yo seamos la herencia de Dios, para que tú y yo hoy estemos conscientes del poder de Dios a favor de nosotros y no en nuestra contra. Así que, hermanos, recuerda y comprende con humildad el valor que tienes a los ojos de Dios. No eres su herencia para que te jactes de ser su herencia, sino que eres su herencia para que te humilles y reconozcas que fue Dios quien te llamó. Eres su trofeo, eres la riqueza de su gloria. Nosotros seremos para Dios un testimonio en la eternidad de su misericordia. Si pudiéramos poner como una pequeña, no sé, se me ocurre una pequeña ilustración en donde Dios llamará a David y los pondrá delante de todos y todos los demás dirán, wow, Dios, tú hiciste esto con David. Y ni lo entendíamos, ni lo comprendíamos. Cada aflicción, cada momento, cada enfermedad, cada lucha con el pecado, pero tú lo sostuviste y está aquí como un trofeo tuyo de tu gloria. Y así con cada uno de nosotros, hermanos. Estaremos pasando por el monumento a la gloria de Dios. Así que, hermanos, Pablo oró por los creyentes en Éfeso con estos propósitos y estos sentidos. Yo les voy a pedir entonces que oren por mí para que Dios me ilumine siempre con estas verdades. Ora por tus hermanos para que entiendan y recuerden esta verdad. Y entonces ellos y nosotros y todos estemos sometidos, dominados, quebrantados por esta palabra de verdad. Ora por ti mismo para que siempre puedas admirar y conocer más y más al Dios de la gloria. Hermanos, nuestro Dios es glorioso y hermoso. Y esta oración de Pablo fue contestada. La oración de Cristo fue contestada. Porque ¿sabes qué? Dios escucha nuestras oraciones. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos por tu bendita, santa e iluminadora palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, si en nosotros hay algún asomo aún todavía de no entender todo esto, Señor, te pido que, como oró Pablo, ayudes a que nuestro entendimiento sea alumbrado por tu poder, Señor. No para entender, Señor, los misterios de la vida, sino para poder saborear, conocer, atesorar lo glorioso de tu persona, Dios. Porque todo lo que vimos hoy son cosas que tú haces con cada creyente, Dios. Tú quieres que nosotros vivamos con una esperanza puesta en ti, una esperanza gloriosa, Dios. Una esperanza que está sustentada en tu divinidad, en tu persona, Dios. Quieres que nosotros recordemos, Señor, constantemente de ese poder que existe ahora a favor de nosotros y que no se detendrá hasta ver su obra completa en cada uno de tus hijos, de los creyentes, Señor. La obra que tú te propusiste hacer, el Dios poderoso la terminará y la cumplirá para con tus hijos, para con tu iglesia general, Dios. Oh Señor, pero también ayudarnos a ver y saber que somos tu tesoro, Dios. Un tesoro que antes éramos huesos secos, Señor. Éramos un saco de maldad simplemente, Dios, pero que tú has decidido redimir y ahora llamarnos tus hijos, tu herencia, tu novia, Dios. Y estamos agradecidos con eso, Señor. Y eso es lo que oramos para que nosotros podamos entender, saber, recordar, saborear estas verdades en nuestra mente y que aterricen en nuestro corazón y que afecten nuestra vida completa, Señor. Nos hagas humildes, nos hagas sencillos, nos hagas sensibles a tu voz, Señor. Nos hagas gente que está sometiendo sus pasiones a ti, a tu verdad, por todo lo que hoy vimos, Señor. En tus manos está cada uno de mis hermanos, Señor. Mi vida, la IBEC en general, Señor, y te pedimos que nos ayudes a orar de estas maneras, Señor, por ellos, por nosotros, Señor,
por tu pueblo en general, Dios. Gracias, Señor, te damos por todo lo que hoy nos permitiste meditar en tu palabra y que esta palabra pueda penetrar nuestro corazón y llevarnos y guiarnos a ti, Cristo Jesús. Te damos gracias por todo. Amén.